Todos están viendo mi pantalla en este momento. Sí, negrito, pues sabe que se ve como pequeña, no sé si soy yo. Pues solamente en este momento coge la parte de Martín, falta como una parte donde... Ya ahí se ve completa. Sí, ahí sí. Listo. Buenas noches. Bueno, entonces agradecer igual a Zenfusion nuevamente por estos espacios donde podemos compartir de estos temas que van a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Eh, Vamos a iniciar entonces con lo que es el trauma medular o también se conoce como trauma raquimedular. Y se le conoce también como trauma raquimedular porque compromete más como nervios raquídeos más que médula espinal como tal. Algo de lo que son conceptos básicos, un poquito pues como que revisemos los conceptos básicos, no me voy a detener igual mucho como en esta parte de la anatomía, pero entonces recordar que la columna, la parte ósea está compuesta por 33 vértebras, pueden existir algunas variaciones anatómicas, lo cual puede dar a que existan de pronto en algunos pacientes 34, incluso en otros 32. Recordar que esas vértebras sirven como una protección para el tejido neural de la misma médula espinal. Todas están apiladas una sobre la otra, van haciendo como una forma de una S, excepto las dos primeras, que se les conoce como atlas y axis, que están haciendo como tal una articulación como tal, que se le conoce como la articulación atlantoaxoidea. El cuerpo de las vértebras como tal, el cuerpo de las vértebras es la región más prominente, digamos, la región más fuerte de la vértebra, que es donde se va a soportar como todo el peso como tal del cuerpo y de toda esa estructura columnar que se genera. Vamos a tener unas estructuras muy importantes que van a ser los arcos neurales. Esos arcos neurales, por decirlo así, van a ser como los que me van a formar como tal el agujero vertebral o el foramen vertebral, unas apófisis espinosas que van a ir descendiendo y cada vez que van descendiendo van a iniciar con una prominencia que va hacia posterior y que esa prominencia una vez se va descendiendo va a iniciar hacia la región inferior. Vamos a tener las apófisis transversas, como tal estas apófisis lo que me van a ayudar es para la inserción como tal de músculos y ligamentos que me van a ayudar a la estabilidad de esa misma estructura columnar. Vamos a tener los agüeros intervertebrales. Esos agüeros intervertebrales a lo que me van a ayudar es para darme un espacio para la salida de los mismos nervios raquídeos como tal y de algunas estructuras vasculares que me van a servir como para irrigar como tal la misma médula, lo que son las arterias raquídeas como tal. Los discos intervertebrales van a estar como un soporte entre cada uno de los cuerpos vertebrales. Esos discos van a ser los que finalmente en los traumas se me van a edematizar y van incluso a terminar herniándose y me terminan generando también lesiones como tal a la médula. La importancia de estos discos es que van a ser el soporte y son los que me permiten de algún modo que esa columna sea mucho más móvil en los niveles más inferiores. Vamos a tener los agujeros vertebrales, como tal, el agujero vertebral es el mismo foramen vertebral por donde vamos a tener como tal la médula espinal. Recordar que cuando llegamos a las vértebras torácicas vamos a tener una conexión con el esternón, van a ir las vértebras, van a estar desde la región posterior y van a salir adelante a conectarse como tal con el esternón. Recordar que hay unas vértebras que generan una fusión como tal, lo que son las vértebras sacras y las coxíeas. Y importante que estos ligamentos, lo que son los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores, en los niños son más laxos, lo que me favorece que en los niños no presenten tantas fracturas a nivel de las vértebras, excepto en atlas y axis, que sí es común que a veces se generen fracturas en ellos, en esas vértebras, por lo que incluso ahorita se mencionaba el fenómeno de niño sacudido, en algunos casos se generan algunas lesiones a nivel de esas vértebras. Tener claro los espacios interlaminares,
Todas esas estructuras es importante tenerlas claras, que existen dentro de las vértebras, porque son las estructuras que finalmente van a resultar afectadas en el momento de mi lesión. Todos observan el cursor en el momento que yo estoy señalando. Sí, señor. Sí. Listo, entonces los espacios interlaminares, importante, los espacios interlaminares me van a permitir, digamos que el espacio interlaminar, antes me va a presentar un defecto en la vértebra como tal, acá tenemos el espacio interlaminar, porque estos espacios, digamos, estas porciones van a ser la parte más débil como tal de la vértebra. Finalmente es la porción que termina fracturándose, lesionándose en las heridas por arma blanca y permite el ingreso como tal del objeto cortopunzante que me termina lesionando la médula. E incluso en las fracturas que no son del cuerpo de la vértebra, esta es la estructura que más se lesiona, la porción interlaminar. Pues digamos que su importancia radica en que es la que me va a terminar de formar ese agujero vertebral como tal. Lo que ya hemos dicho, se genera una disposición en forma de S, cada vértebra va a soportar un peso que va a ser creciente a medida que va a ir descendiendo, más o menos hasta el nivel de L5, entre S3 y L5 es donde vamos a tener el mayor tamaño de las vértebras, es donde van a ser más grandes, donde más peso se va a poder soportar, teniendo claro que las torácicas a las lumbares es donde se soporta la mayor cantidad de peso. La movilidad se va restringiendo a medida que se desciende. En las vértebras tengan un nivel más alto, más movilidad van a tener, entre más bajo, menos movilidad. Esto explica que la gran mayoría de las lesiones de los pacientes, los traumas medulares, se generen más a nivel cervical por tanta movilidad que se genera, y esto conlleva que se generen también movimientos de hiperextensión, hiperflexión, hiperrotación, que terminan lesionando como tal la misma médula. La médula, entrando un poco como tal en la médula, se compone de unas capas meningeas muy similares a las del cerebro. No voy a detenerme más ahí, ya Valeria creo que hizo énfasis en el tema. Básicamente lo que tenemos en la médula es un conjunto de neuronas. Se considera que es una proyección como tal del mismo encéfalo. Como tal, la médula como tejido neural lo encontramos hasta más o menos a la altura de las vértebras L1, L2. Siempre pues se van a tener unas arterias, las raquídeas anteriores y posteriores, que van a ser las que me van a oxigenar como tal y me van a nutrir la médula. Importante, hay que mantener una presión arterial media ideal para que esas arterias tengan el flujo sanguíneo adecuado para nutrir de oxígeno ese tejido neural. Recordar que voy a tener una materia gris, una materia blanca, que va a ser pues como lo que me va a componer como tal la médula. La materia gris es más compuesta de cuerpos neuronales en la médula, y la blanca es más de los axones. Tenemos unos tractos espinotalámicos. Estos tractos espinotalámicos no me voy a detener tampoco mucho acá. Importante así grande para comprender lo que es el trauma medular es que vamos a tener unos tractos que son descendentes, otros que van a ser ascendentes. Importante es que los ascendentes me van a llevar todo lo que va a ser sensibilidad, los descendentes me van a traer todo lo que son las respuestas como tal motoras. Recordar que la sensación de dolor y temperatura se van a decusar como tal en la médula, hacen una decusación, pero lo que son señales sensoriales como la propiocepción como tal y la vibración no se van a decusar como tal en la médula. Los impulsos motores tampoco se cruzan en la médula, lo hacen porciones más cefálicas, más altas. Recordar que tenemos también una raíz dorsal como tal y una raíz ventral. Las raíces dorsales siempre llevarán todo lo que es sensitivo, las raíces ventrales traerán todo lo que va a ser motor. Los dermatomas, el concepto de dermatoma lo que me va a determinar también son unos sitios que voy a tener específicos para en algún momento evaluar la sensibilidad de mi paciente, yo tener claro más o menos de dónde o a qué altura se me está generando la lesión en mi paciente, ¿cierto? Voy a tener también unos miomas. Los miomas van más relacionados con la inervación muscular. Una cosa que hay que tener clara es que todos los pacientes que tienen lesiones por debajo de S3, lesiones de S3 y hacia abajo, esos pacientes que tengan lesiones a la altura de S3 van a tener una mortalidad muy alta. Casi todos estos pacientes los encontramos, van a tener muerte en la escena, porque desde allí se nos va a generar la inervación nos va a salir el frénico como tal, que nos va a
e inervar toda la mecánica ventilatoria del paciente, y pues es un paciente que va a hacer un paro respiratorio casi que inmediato. Como datos, ya entrándonos más en lo que es la lesión medular, según la OMS, se presentan al año casi 250.000 a 500.000 lesiones medulares en los pacientes. Los hombres, como siempre, vamos a ser más predispuestos al trauma en una relación 2-1. Por cada 2 hombres que tienen una lesión medular, una mujer la tiene. Casi todas las lesiones medulares que se generan son por hechos violentos, agresiones físicas o accidentes automovilísticos. El 25% de las lesiones de pacientes que tienen lesión medular además tienen una lesión cerebral también. El 55% de las lesiones se generan en la porción cervical y el 10% se generan, además pues, de la fractura que tienen en alguna porción vertebral. Se les sospecha en el 10% de los pacientes que tienen otra fractura en otra vértebra, en un nivel mucho más inferior. Como tal, las lesiones que se generan en las vértebras, tenemos lo que son lesiones por compresión, por estallamiento, subluxación o discoligamentarias. Esto es lo que vemos como fracturas de compresión, y las fracturas por estallido son fracturas que se me generan por mecanismos de traumas que se generan una fuerza axial, es decir, la fuerza vertical. Supongamos el paciente que se tira el clavado en una agua que no es muy profunda y se golpea directamente contra el piso inmediato de la piscina, o el paciente que sale eyectado del vehículo cuando colisiona con otro vehículo de frente y golpea su cabeza contra el panorámico. Esas son fracturas que se generan muy común en estos traumas. Las fracturas de la subluxación es más por el movimiento exagerado en lo que es la hiperflexión, la hiperextensión o la hiperrotación. Son movimientos exagerados que generan una luxación como tal. Estas vértebras se salen de su posición, más no pierden su forma como tal o su continuidad a la vértebra. Se pierde como tal la línea de la columna, más no, la vértebra no pierde su forma como tal. Y las lesiones discoligamentarias es más sobre los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores, que también se generan por esos movimientos exagerados. Una cosa que debemos contemplar es que todos los pacientes que tengan fracturas vertebrales no necesariamente tienen un déficit neurológico marcado. Vamos a encontrar pacientes que van a tener fracturas vertebrales y no van a tener ningún déficit neurológico, pacientes que nos van a ingresar al servicio de urgencias sin déficit neurológico, pero que igual les tenemos que sospechar alguna lesión. Los mecanismos de los que hemos venido hablando, las cargas axiales, son todas las cargas que son verticales, las cargas de hiperflexión, todas esas cargas que son de hiperflexión. El paciente muchas veces en los mecanismos de aceleración y desaceleración, hiperextensión, cuando el paciente se va atrás y no tiene el reposacabezas, y la hiperrotación, cuando es estos movimientos en algunos deportes, el rugby, el fútbol americano, se genera ese tipo de movimientos en algunas ocasiones. Recordar que el 42% de las lesiones medulares lo aportan los accidentes automovilísticos, el 27% es por caídas de grandes alturas, de grandes y medianas alturas, y los actos de violencia aportan al 15%. Los deportes en un 8% aportan algunos deportes de extremos. Como tal, las lesiones de la médula se me pueden generar por diversos agentes. Unos pueden ser los fragmentos óseos o los mismos proyectiles que rompen como tal en la estructura que les decía ahorita, lo que era la parte de la lámina. Esa porción de esa lámina vertebral es la más débil y se va a fracturar y permite el ingreso de esos objetos como tal. La interrupción del aporte de oxígeno, los pacientes que generan también estados de shock, o los pacientes que generan edemas localizados en su región vertebral que comprime como tal las arterias raquídeas, disminuyendo el flujo sanguíneo a la médula. La misma conmoción de la médula, el mismo golpe que genera también edema de ese mismo tejido neural, la compresión como tal de la médula por la misma herniación de esos discos intervertebrales o del mismo tejido blando que circunda la lesión. El shock medular, mucho cuidado con el shock medular, ya vamos a profundizar un poquito más en lo que es shock medular.
El shock medular también me genera como tal las lesiones, me genera también un estado de disminución de la precarga, me disminuye ese gasto cardíaco y por tanto me genera también una hipoxia de ese mismo tejido neural en muchas ocasiones. Y como tal se me van a generar unos cortes que van a ser completos o incompletos, las secciones completas o incompletas de la misma médula. Para estas secciones se me generan los mismos síndromes que son los síndromes anterior, el centromedular y el síndrome de Bronce-Quart. El síndrome anterior, lo que yo voy a encontrar en mi paciente es un paciente que no va a tener actividad motora desde el nivel de la lesión hacia abajo y no va a tener ni motor ni sensibilidad, no va a tener función motora ni sensibilidad, pero algunas percepciones de sensibilidad se pueden conservar dependiendo de qué tan extensa sea la lesión en esa región anterior. La causa siempre va a ser por isquemia o algunos fragmentos óseos que pueden como tal perturbar esa misma médula ósea. El síndrome centromedular, lo que yo voy a encontrar en mi paciente es que voy a tener una sensibilidad muy perdida en extremidades superiores, pero en extremidades inferiores va a estar, pero menos marcada, y algún grado de disfunción en lo que es como tal las funciones vesicales, voy a tener algún grado de disfunción, no en todos los pacientes se presenta. El mecanismo es casi la hiperextensión cervical o la misma estenosis de ese agujero vertebral me genera este tipo de lesiones por la misma presión, el agujero está muy cerrado y le genera como tal presión a la misma médula. El síndrome de Bronce-Quart lo que va a tener es que el paciente del lado de la lesión voy a tener un déficit motor, el paciente no va a tener actividad motora del mismo lado de la lesión desde esa altura, desde ese nivel, y la sensibilidad del lado opuesto va a estar afectada, ¿cierto? ¿Qué voy a tener en este paciente? Los mecanismos más comunes van a ser las lesiones penetrantes. No se ha demostrado o han sido muy raros los casos que por lesiones no penetrantes se genere este tipo de lesión de un solo lado de la médula. Como tal, el shock medular, para andarnos un poquito en lo que es el shock medular, lo que yo debo de tener para que un paciente yo lo considere dentro del shock medular es que el paciente debe tener una ausencia del control motor y sensorial desde el nivel de la lesión y hacia abajo, una ausencia del tono simpático, el paciente no está conduciendo los estímulos, el paciente simplemente en encéfalo tiene sus estímulos, pero ellos no se están transmitiendo por ese, por ese canal medular, por esa médula. Entonces yo lo que voy a tener en mi paciente es que no va a haber una actividad simpática, por lo tanto va a predominar la actividad parasimpática al quedarse sin actividad simpática. Lo que va a pasar en ese corazón es que como predomina el parasimpático, recordemos que el parasimpático es más de una actividad inhibitoria y lo que va a pasar es que se va a estimular más la bradicardia, disminuye la resistencia vascular periférica, lo que me lleva a disminuir la precarga del paciente y pues podríamos estar con un paciente hipotenso y además bradicárdico. De entrada en un paciente de trauma, eso nos podría decir que estamos enfrentándonos a un paciente con un shock no compensado, si pensáramos en el paciente con algún riesgo de sangrado. Pero creo que este paciente, un signo diferenciador que tiene es que la piel no vamos a encontrar una piel fría como lo encontramos en el paciente del shock hipovolémico, sino que va a ser una piel caliente. El paciente está dilatado completamente por predominio de la actividad parasimpática. Vamos a tener también priapismo por esa misma vasodilatación que se genera. ¿Qué metas debo yo de lograr con mi paciente con shock medular? Hay que tener una presión arterial media mínima de 90 milímetros de mercurio. Esto garantiza que las arterias raquídeas anteriores y posteriores lleven buen flujo sanguíneo a esa médula y la oxigenen adecuadamente. La congestión venosa, tengo que tener cuidado con la congestión venosa, también me contribuye al shock medular. El hecho de que mi paciente esté tan vasodilatado va a aumentar la capacitancia de esas venas. La hipoxia como tal me genera, va a ser un indicador grande del shock medular, casi que se va a convertir en un círculo vicioso. Ante más hipoxia de la médula, más me contribuye a ese daño y más me va a inactivar ese tono simpático del paciente. Y algunos medicamentos, tengo que tener cuidado en el paciente con trauma medular en el servicio de urgencias, porque se le suelen administrar analgésicos, opioides,
por la intensidad del dolor, y recordemos que los opioides lo que van a hacer también es van a disminuir mucho el gasto cardíaco, y esta disminución del gasto cardíaco pues me va a contribuir más al estado de shock que ya tiene el paciente. Recordar el ABC, recordar el ABC. Pero sí está votando. Ah, pero por lo menos sí está ahí. Que no se vaya a constipar otra vez. Dos pedacitos, si es que ya sale lo primero. No. Yo espero la mañana a ver si El compañero que tiene el micrófono. Bueno, gracias. En el manejo del tratamiento, entonces, recordar que la clave de la piedra angular para el tratamiento de los pacientes en trauma que vamos a tener va a ser la valoración primaria, un buen ABCDE. Les recuerdo que siempre la X debe estar por acá como un amigo invisible. Si yo observo que mi paciente tiene un riesgo alto de sangrado, ojo, mi paciente tengo que manejarle primero esa hemorragia que el paciente va a tener, ¿cierto? Entonces, por acá la X siempre debe estar como una alternativa, que es una de las nuevas propuestas que nos trae el Colegio Americano de Cirujanos en lo que es la valoración inicial de trauma. Ojo, si mi paciente tiene un sangrado activo, primero detengo ese sangrado activo si es exsanguinante, si no, pues inicio normal mi ABCD, voy a hacer una valoración de la vía aérea, voy a hacer una inmovilización cervical. Entonces, yo creo que en esta valoración nos vamos a detener más que todo lo que es en la letra A, como tal, qué vamos a hacer con esa tensión de ese manejo cervical del paciente, de esa columna. Vamos a valorar muy bien la vía aérea del paciente. El paciente tiene buena mecánica ventilatoria, si necesita suministro de oxígeno, qué necesito hacer para que tenga una buena mecánica ventilatoria, control de las hemorragias, dónde tiene otros sangrados el paciente que puedan ser visibles, evaluar pulso, llenado capilar en los pacientes. Tampoco debo de tener mucho tiempo en evaluar esas constantes, simplemente es evaluar la presencia o no de ellas, hacer una valoración neurológica del paciente. Importante, tratemos de no detenernos mucho a hacer una valoración de Glasgow, pues el paciente todavía no hemos administrado como tal una reanimación en el paciente. Cuando hablo de reanimación no es compresiones torácicas, es de suministrar algún tratamiento para la condición que ella tiene. Entonces, si no le hemos suministrado, evaluar un Glasgow, pues nos va a dar un falso resultado esta escala de Glasgow. Con la exposición del paciente, exponer muy bien los pacientes. Tenemos que tener mucho cuidado en el movimiento de estos pacientes. Ya lo vamos a mirar cómo va a ser el movimiento de estos pacientes en el servicio de urgencias para evitar aumentar las lesiones como tal. Una propuesta que se nos trae para la evaluación de los cordones del paciente como tal, de la médula, de los tractos, el corticoespinal. En general, lo que tratamos de hacer en el servicio de urgencias muchas veces es hacer unas evaluaciones que sean prácticas, que me ayuden a definir una condición rápido con mi paciente y que estos pacientes puedan ser intervenidos prontamente. Entonces, el corticoespinal, el tracto corticoespinal, perdón, va a tener una ubicación más anterior y lateral, por tanto, lo que yo voy a tener es que es de una función más motora y va a ser de ese mismo lado. ¿Cómo lo voy a evaluar yo? Yo genero estímulos dolorosos que generen una contracción voluntaria, que generen, perdón, un movimiento, o lo otro es que yo lo haga con una contracción voluntaria. Entonces, uno es que yo haga un estímulo de dolor y el paciente movilice la extremidad como respuesta ante una retirada del estímulo de dolor, o que yo estimule a que el paciente realice un movimiento voluntario en el momento que yo le pida flexione el codo, flexione la rodilla. Ya con eso estoy evaluando ese tracto. El tracto espinotalámico en general, lo que me va a llevar más que todo es funciones como lo que me va a transmitir más que todo es la sensibilidad, dolor, temperatura del mismo lado, y yo lo que voy a evaluarlo más que todo es con el pinchazo o exponiendo el paciente a temperatura, tener mucho cuidado que no genere tampoco lesiones pues en el paciente. El tracto dorsal como tal siempre me va a transmitir más que todo toda la parte sensorial, la sensación de posición, propiocepción, vibración también del mismo lado. Y lo que yo hago para evaluar el tracto dorsal
es más que todo con vibración. En algunos casos en los servicios de urgencia se puede tener el diapasón, lo ponemos a vibrar y se lo ponemos en prominencias óseas al paciente, o en algunos puntos específicos, puede ser en el pie como tal, para que él perciba como tal la vibración. Como tal, el manejo o el tratamiento entonces en el paciente, ya deteniéndonos un poco más en lo que es la valoración de la A, en la inmovilización como tal de la columna cervical. Recordemos que mantener una buena inmovilización de la columna cervical en estos pacientes de trauma medular, entre más arriba sea mi lesión, mayores incapacidades le voy a generar al paciente, menor independencia va a tener mi paciente, más dependiente de otras personas va a ser, entonces siempre tengo que cuidar esa columna desde las porciones más altas. Entonces, importante la posición de la cabeza, siempre debo tener una cabeza en una posición neutra, alineada. Si tengo condiciones y si el paciente permite, su condición permite que la posición se pueda alinear, hay unos criterios que también me van a decir en qué casos yo la cabeza no la puedo alinear del paciente y probablemente necesite una inmovilización manual. En los servicios de urgencias, esa inmovilización manual será reducida más en el momento que yo vaya a trasladar a mi paciente, a llevarlo, a tomarle unos rayos X, a hacerle algunas pruebas, o si el paciente se está movilizando mucho, o voy a movilizar a mi paciente a otro centro asistencial. La movilidad de la cabeza, siempre que yo vaya a alinear la cabeza de las posiciones en las que encuentre, yo siempre debo tener la cabeza alineada, pero según en las posiciones que yo encuentre en mi cabeza, siempre debo de corregir primero, fijando la cabeza como lo muestra en la imagen, de las prominencias óseas, primero corrijo los movimientos de flexión y extensión y después corrijo los movimientos de rotación. En este orden siempre lo voy a hacer. ¿En qué momentos? Ojo, si en algún momento que yo esté realizando los movimientos observo algún cambio en el paciente, de su condición neurológica, de su mecánica ventilatoria, debo de suspender los movimientos y debo de quedarme en esa posición, en la posición que estaba. ¿Listo? ¿Qué me puede pasar muchas veces cuando yo trato de alinear esa cabeza del paciente? Pueden aumentar las parestesias en el paciente en caso de que las tenga, aumentar la pérdida de la sensibilidad, puede aumentar el dolor de mi paciente, puede mi paciente alterar su mecánica ventilatoria. Entonces debo de suspender el movimiento y ya sé que esa cabeza la debo de sostener en esa posición. ¿Listo? Tener claro que todos los pacientes con mecanismos de trauma contusos debo sospecharles siempre y debo manejarlos como si tuviesen una lesión medular. Pacientes que hayan sufrido traumas de aceleración y desaceleración, sospécheles lesión medular. Caídas en adultos mayores, manéjelos como una lesión medular. Todo paciente que haya salido expulsado desde un automóvil, sospéchele lesión medular. Incidentes en agua poco profundas, también sospéchele alguna lesión medular. Lo que hace uno con estos pacientes es, la sospecho hasta que la descarte, hasta que mi paciente yo no le pueda hacer o una radiografía y descarte alguna lesión de sus vértebras, o a mi paciente le pueda hacer también una tomografía y descarte algún tipo de lesión. Para la inmovilización, entonces no todos los pacientes los tengo que inmovilizar. Los estudios por la Sociedad Americana de Trauma Espinal, lo que nos viene diciendo hace unos años es, ojo, hemos venido evaluando los pacientes que se quedan en una tabla espinal larga, ya les voy a mostrar que es una tabla espinal larga, y con un collarín cervical, y lo que hemos visto es que los pacientes que se quedan mucho tiempo con esos dispositivos, antes tienen un peor pronóstico en el servicio de urgencias. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Inmovilice su paciente solo si es necesario y estrictamente deje los pacientes inmovilizados cuando usted no tenga cómo descartar la lesión en su paciente. Si usted va a realizar un traslado de su paciente a otra unidad asistencial, inmovilícelo. Si usted lo va a llevar a una unidad asistencial, inmovilícelo. Pero ojo, una vez el paciente está en la unidad asistencial, disminuya el tiempo que los pacientes se expongan a estos dispositivos. Eso es una cosa que nos viene cambiando. Yo sé que va a ser muy difícil para el personal del área de la salud cambiar este concepto en el trauma medular, porque desde hace años nos vienen diciendo a todos, ojo, los pacientes hay que ponerles un collarín cervical y una tabla espinal larga a todos los pacientes que tienen lesión medular, pero ojo, no a todos. Antes lo que se ha evidenciado es que genera más deterioro en los pacientes. Ya les voy a contar un poquito más de lo que pasa con ellos. Entonces, importante es que tenemos algunos algoritmos que nos van a ayudar. Uno que nos propone el PHTLS es
Si el paciente, usted se hace inicialmente 2 escenarios, entonces uno es, paciente tiene un trauma contuso con un mecanismo de lesión preocupante, de alta energía. Entonces, piense en la escala de Glasgow. ¿Tiene alguna alteración de la escala de Glasgow? Sí, inmovilícele. El cuello, sin lugar a dudas. Y móntelo en una tabla espinal larga que ya se las voy a mostrar. Si el paciente no tiene alteraciones en la escala de Glasgow, entonces usted se va a hacer 3 preguntas más. ¿Tiene dolor y hipersensibilidad en los nervios raquídeos? ¿Tiene déficit neurológico? ¿Tiene deformidad anatómica de la columna cuando usted la inspecciona? Sí, inmovilice y lleve al paciente a un centro asistencial o estabilícelo en su centro asistencial. Si no presenta ninguna de estas 3 situaciones, pues entonces evalúe la presencia de que el paciente esté bajo los efectos del alcohol, las drogas o que tenga alguna lesión distractora. ¿Qué son lesiones distractoras? Los pacientes que tienen fracturas de huesos largos. Esas lesiones son lesiones distractoras que generen demasiado dolor en el paciente, que el paciente no perciba como tal la sensibilidad del dolor del mismo trauma raquimedular. Si esos pacientes me clasifican a una de estas, tiene alguna de estas condiciones, inmovilícelo. Si no, entonces, ojo, su paciente no necesita una inmovilización de la columna, transporte su paciente en caso de ser necesario o estabilícelo, termine la estabilización en su centro asistencial. Pero entonces, por el otro escenario, lo que puedo tener es los traumas penetrantes. Tengo trauma penetrante y mi paciente estoy seguro que tiene una lesión medular. Pues en estos pacientes, como tal, inmovilizarlos no ha generado algún beneficio. Pues ya es lo mismo que mi paciente ya como tal la lesión está, yo como tal la inmovilización de mis pacientes lo hago es para evitar esas lesiones por esos mecanismos que les mostraba ahorita, los mismos fragmentos óseos de las vértebras, la misma compresión, el mismo edema. Entonces lo que yo trato es de restringir esa movilidad para evitar esas lesiones secundarias como tal. Otras escalas, no me voy a detener como tal en ellas, son escalas que simplemente me ayudan a lo mismo, a definir qué paciente inmovilizo y qué paciente no inmovilizo. Una escala canadiense que me incluye unos factores de riesgo, pacientes que sean mayores de 65 años, que tengan parestesias en extremidades, que tengan mecanismos que sean pues como de alta energía, que hayan caído más de 1.5 metros, que su trauma haya sido axial, que haya sido vertical, que hayan estado en vehículos de alto cilindraje o a velocidades muy altas, que hayan estado pacientes que hayan colisionado, que se hayan chocado en una bicicleta, ¿cierto? Entonces, son condiciones que también me van a indicar, ojo, esos pacientes hay que inmovilizarlos, ¿cierto? Y unas situaciones adicionales, entonces, con respecto a la movilidad del paciente, si yo lo observo en la escena y se está movilizando, si mi paciente tiene alguna restricción en los movimientos del cuello, también me van a decir. Y los criterios más usados, que son los que más comúnmente se usan, los criterios Nexus, básicamente me van a remitir a 5 preguntas rápidas que yo me hago con el paciente y defino. Si mi paciente necesita una radiografía de columna y por lo tanto si necesita radiografía de columna, pues debo de cuidarle su columna, debo inmovilizarla hasta que yo no le haga su radiografía y descarte algún tipo de lesión. ¿Qué preguntas me hago yo entonces con mi paciente? ¿Tiene dolor, perdón, en línea media? Dolor en línea media de la columna. El paciente está intoxicado, tiene evidencia de intoxicación. El paciente no está alerta. Yo no observo un estado mental alerta en mi paciente cuando yo arribo a la escena. Tiene algún déficit neurológico, el paciente su escala de Glasgow está disminuida como tal, o mi paciente está desorientado, ¿cierto? Mi paciente tiene alguna lesión distractora. Si doy respuesta así a una de estas 5 preguntas, mi paciente necesita radiografía y si mi paciente necesita radiografía, pues debo de cuidar su columna, ¿listo? Entonces, siempre conservar estas preguntas. Ojo, mi paciente tiene el dolor en línea media. Si mi paciente tiene dolor en línea media o mi paciente necesita que le inmovilice su columna. Mi paciente tiene alguna evidencia de intoxicación. Entonces, si mi paciente tiene alguna evidencia de intoxicación, mi paciente no va a tener una buena percepción del dolor, va a necesitar una inmovilización también. Mi paciente tiene algún deterioro neurológico, no en el estado como tal de conciencia, está desorientado, mi paciente no está alerta, lo va a necesitar. Tiene algún déficit neurológico focalizado como tal, también lo va a necesitar. Y si mi paciente tiene alguna lesión distractora.
El manejo como tal, ya una vez me queda claro que mi paciente lo tengo que inmovilizar, ya apliqué una serie de criterios, ya es claro, mi paciente lo debo inmovilizar. Tengo unas contraindicaciones. Siempre que yo vaya a tratar de alinear la cabeza del paciente y esta me genere alguna resistencia al movimiento, perdón, espasmos musculares que limiten los movimientos, aumento del dolor durante el movimiento, algún déficit neurológico, pérdida motora durante el movimiento, el compromiso de la vía aérea como tal. Cualquiera de estos criterios que se me presente a la hora de alinear mi columna para poner un collarín cervical será un criterio para decir, mi paciente no le debo poner un collarín cervical. Por lo tanto, si necesito trasladarlo a una unidad asistencial o si necesito llevarlo a un hospital de mayor nivel, mi paciente deberá ir inmovilizado con una inmovilización manual por medio de otro auxiliador. Estos eran los collares cervicales que debemos utilizar en los pacientes de trauma. No hay lugar a dudas, collares cervicales rígidos, graduables. Estos son los collares cervicales que incluso presentan una limitación o restricción en el movimiento del 70 al 80%. No sería lo ideal pues que necesitaríamos, pero en Colombia es con lo que contamos. Un modelo mucho mejor, un collar cervical que se llama el X-Collar. Este collarín cervical incluso permite que yo el paciente no necesite alinear la cabeza, sino que el paciente puede tener incluso la cabeza girada, rotada a alguno de los lados y ahí la puedo inmovilizar. Tiene un protector incluso más extenso para la columna. Por lo tanto, son pacientes que con este collar cervical muchas veces no van a requerir ir a otro dispositivo que es la tabla espinal larga, que ya se las voy a mostrar, sino que con ese dispositivo va a ser suficiente para hacer una protección completa de la región cervical. Los colchones de vacío como tal son unos colchones con unas bolitas de poliestileno y lo que hacen es simplemente estarse expandiendo o se contraen. En Colombia todavía yo la verdad no conozco el primer colchón de vacío para este tipo de pacientes. Son más utilizados en Estados Unidos en el ámbito prehospitalario. En el ámbito hospitalario no es un colchón que se habitúe mucho. Nuevamente, pues una imagencita de lo que es el excular ya sin estar dentro del paciente. Una vez tengo mi paciente inmovilizado, le puse mi collar cervical, ya lo voy a llevar a una tabla como tal, una tabla espinal larga, un inmovilizador de columna completo, ya se los voy a mostrar. O si voy a dejar mi paciente porque yo defino que no, mi paciente no debe ir a una tabla, ya vamos a mirar los criterios para llevar un paciente a una tabla espinal larga. Entonces igual debo de conservar estas prominencias óseas en mis pacientes y como tal conservar lo que es la curvatura de la columna. ¿Qué debo hacer yo? Yo debo evitar estas hiperextensiones del cuello poniendo apósitos o rollos como tal en la región occipital para que me levanten la cabeza y me genere una posición neutra como tal. Este paciente, imagínense ustedes donde ya tuviese el collar cervical como tal y yo lo dejara en esta posición, es un paciente que va a terminar contrayéndome más esa musculatura del cuello y lo que voy a generar es más estrés como tal dentro de esa médula. Lo mismo me pasa con los niños, pero ojo que con los niños, como tienen su cabecita más grande, yo no voy a necesitar como tal poner apósitos o algún dispositivo debajo de la cabeza, sino más es en la espalda, porque ellos lo que voy a ver es que lo que va a pasar en ellos es más la hiperflexión, más que la hiperextensión, que es la que se presenta en el adulto. Esto es una tabla espinal larga, no sé si en algún momento la han visto en la universidad, incluso en los bloques en la Fundación Universitaria San Martín en Sabaneta cuentan con algunas y en muchas universidades pues las perciben dentro de los pasillos. Son unos bloques laterales, aún el paciente teniendo este collar, yo debo fijar ese paciente a esa tabla, debo de tenerlo ahí fijado. El paciente debo restringirle la movilidad en caso de que cumpla con uno de los criterios. Pero ojo, si mi paciente no cumple con criterios, yo solo por sospecha no debo de llevar mis pacientes como tal a este tipo de dispositivos. ¿Qué es lo que se ha visto? Que tener un paciente en este tipo de dispositivos con estas tablas, lo que voy a tener en mi paciente es que va a aumentar el estrés. Cuando mi paciente aumenta el estrés de estar ahí fijo, lo que hace es como un mecanismo de defensa contraer toda esa musculatura paravertebral y generarme un estrés, una tensión mayor en la médula e incluso en muchas ocasiones desplazar esos mismos fragmentos óseos con esa contracción muscular sostenida. Lo otro es que en los pacientes
me pueden generar úlceras por presión. Lo que se estima es que un paciente no debe estar en estos dispositivos o en estas tablas por un periodo no mayor de 2 horas, así que si yo requiero trasladar a mi paciente desde un pueblo en el cual me queda más de 2 horas, ojo, debo considerar muy bien si mi paciente sí debe ir en este tipo de dispositivos, aunque están indicados solamente para el traslado. ¿Qué debo de tener precauciones? Ojo con el cruce de baches, con los huecos, con los altibajos. Sé que en Colombia es un poco difícil por nuestras carreteras, pero entonces son cosas que yo tengo que empezar a sopesar con mi paciente. Más que hacer un traslado rápido cuando vengo de un municipio, es hacer un traslado seguro. Entonces, ojo muchachos, estas tablas como tal, hay que restringir mucho el uso de ellas. Si mi paciente en realidad lo necesita, las voy a utilizar. Si no la necesita, no las utilicemos solo por sospecha. Anteriormente se creía todo paciente que me llegaba al servicio de urgencias y necesitaba llevarlo a un hospital de mayor nivel. Si tenía una lesión o venía con trauma, por sospecha, llévelo a la tabla y montémoslo a la ambulancia así. Incluso en los escenarios prehospitalarios es una práctica que hoy en día se tiene muy habituada. Todos los pacientes de trauma se llevan a una tabla, un collar cervical, y lo que vemos es que muchas veces las lesiones de estos pacientes nos aumentan. Entonces es importante, si el paciente me lo trae el personal prehospitalario al servicio de urgencias, evalúe el paciente y considere retirar esa tabla. Esto al personal prehospitalario, en serio, yo sé que le produce una ira, como experiencia personal también me producía demasiada ira, pero yo creo que con el tiempo hemos venido entendiendo que el hecho de retirar estas tablas una vez está en el servicio de urgencias, lo que genera también es una posición de confort para el mismo paciente. No es lo mismo estar sobre una superficie rígida todo el tiempo que sobre una superficie que se me va acomodar más a mis curvaturas como tal de la columna. Entonces esto antes se utiliza como un mecanismo de protección, incluso acá aprovecho y hago una valoración como tal de la región posterior de la columna. Tener claro que con esos pacientes antes de iniciar como tal los tratamientos hay que hacer otro tipo de valoraciones, tratar de evaluar reflejos en los pacientes. Hay muchas escalas que los neurocirujanos incluso utilizan, escala ASIA, me sirve para evaluar pues como algunas situaciones en mi paciente, qué tan severo ha sido la lesión que él tiene, qué tan rápido lo debo intervenir. Pero nosotros lo que debemos evaluar rápidamente es tener claro una altura aproximada de la lesión en un servicio de urgencias. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de evaluar los dermatomas, evaluando los reflejos osteotendinosos. Incluso es importante con lesiones medulares bajas hacer lo que son el reflejo anal. Esto me dice también me dice más o menos una altura también de la lesión, qué tanto tono muscular tiene mi paciente con el reflejo anal. Importante identificar rápido ese sitio de la lesión, a qué altura presentó mi paciente la lesión. Dentro del manejo como tal, debemos tener claro que los pacientes de trauma y de shock medular no se favorecen para nada de administración de líquidos. Tengo que tener mucho cuidado con inundar a mi paciente de líquidos. Recuerden que el paciente, si bien está hipotenso, está bradicárdico, mi paciente su hipotensión y su bradicardia no la presenta por un déficit de volumen, sino por un aumento en esa capacitancia como tal. Lo que yo necesito es disminuir, perdón, la capacitancia. La hipotensión permisiva en estos pacientes no se debe considerar la hipotensión permisiva. Está demostrado que la hipotensión permisiva genera hipoxia de esa médula y me empeora ese shock medular. Se entra más a sopesar esa misma hipotensión permisiva. ¿Será que mi paciente se favorece más de la hipotensión permisiva que yo proteger esa médula? Entonces ahí me entra a sopesar cuál es la condición de mi paciente. Las soluciones glucosadas en estos pacientes hay que tener mucho cuidado con ellas. Las soluciones glucosadas tienen un metabolismo muy rápido, 20-30 minutos, y una vez superan su metabolismo, lo que me dejan es unos desechos de agua que me aumenta también los sitios de edema, me va a aumentar también el volumen y pues esto me va a aumentar el edema y cada vez estoy llenando un espacio que cada vez se abre más. Necesito cerrar ese espacio para recuperar como tal unas constantes vitales. ¿Qué se nos dicen estos pacientes? En esto sí están indicados los vasopresores, porque este paciente lo que yo necesito es disminuir ese espacio como tal. ¿Qué recomiendan en los pacientes? Como tal, noradrenalina es una buena opción, 2 a 20 microgramos minuto, ponerle a los pacientes 2 o 20 microgramos, pues ya es acorde a las respuestas que yo necesito en mi paciente.
La atropina también me sirve como un agente que lo que me va a hacer es aumentar como tal el cronotropismo y en algo el inotropismo del corazón, aumentarme esa frecuencia. Lo que se me indica es poner aproximadamente 0,2 microgramos kilogramo minuto. Parasimpaticolíticos, la dopamina es de las mejores opciones en dosis que sean beta 1 de 2 a 5 microgramos kilogramo minuto, que me generan aumento de la frecuencia cardíaca como tal. La dexametasona, los esteroides en los pacientes con trauma medular han sido una controversia. No se ha demostrado como tal un beneficio grande en los pacientes que se les administra esteroides, pero lo que se nos resume es que se deja más a un criterio médico el uso de esteroides en los pacientes con trauma medular. La escala Asia, no me voy a detener pues grande en ella, no es una escala que en los servicios de urgencia se habitúe mucho, es más para el especialista determinarlo, igual si la podemos evaluar en un servicio de urgencias, pues será de gran utilidad la escala Asia. Cositas grandes de la escala Asia, evalúa la escala de la fuerza motora, la fuerza como tal, la escala de Daniels, bajo unos grupos musculares, entonces se le pide al paciente que flexione el codo y se le evalúa la escala de Daniels como tal. Recordar que la escala de Daniels aún no se realiza una escala Asia, pero siempre a todos los movimientos del paciente y al evaluar pues como la función motora es importante evaluar fuerza muscular. Recordar que 0 siempre va a ser paciente sin tono muscular, 1 va a ser alguna contracción, 2 tienen movimiento sin gravedad, 3 los pacientes que tienen movimiento contra gravedad pero sin resistencia, 4 mi paciente tiene un movimiento con gravedad y tiene alguna resistencia. Y 5 va a ser mi paciente que tiene movimiento contra gravedad y sostiene la resistencia. Según la clasificación que yo le dé y la numeración que me dé la escala ASE, pues me va a definir como algún grado de lesión. Siempre la lesión completa son los pacientes que al yo realizar una evaluación de la función motora y de la sensibilidad, voy a encontrar que los pacientes no tienen función motora ni sensibilidad por debajo de la lesión. Entonces yo digo que probablemente sea una escala A para mi paciente, lo que me va a decir es que tiene una lesión completa de la médula. Lesiones incompletas, como tal una lesión tipo B, lo que me va a decir es, yo no tengo una función motora como tal conservada del nivel de la lesión hacia abajo, pero sí tengo una función sensitiva. Incluso hasta los segmentos sacros, ¿cierto? Lo que me va a decir la lesión tipo C es que yo tengo una función sensitiva parcial y también tengo una función motora parcial, ¿cierto? Tengo al menos dentro de esta valoración, la mitad de los músculos tienen una valoración que va a ser inferior a 3. Esto es lo que me va a decir que tengo una lesión incompleta. Que la mitad de estos grupos musculares me diga tengo un puntaje 3 o menor. Y los pacientes para una valoración tipo D tienen una sensibilidad normal y la mitad de los músculos la van a tener de superior a 3 la valoración de la fuerza muscular. Y la valoración tipo E para estos pacientes son los pacientes que no tienen síntomas neurológicos como tal y no tienen tampoco alteración de la función motora ni sensitiva. Siempre importante considerar la obesidad en los pacientes, no todos los dispositivos se pueden usar en los pacientes obesos. Debo de considerar otras técnicas para la inmovilización. Con los niños, mucho cuidado con los niños, los collares cervicales vienen también para los niños, vienen tablas de espinas largas para los niños. Las edades avanzadas, considerar trauma medular incluso en cinemáticas de baja energía o en caídas de alturas incluso inferiores a 1,5 metros. Los estados de gestación, siempre que los pacientes estén en esas tablas de espinas largas, van a estar fijadas, siempre los pacientes llevarlos de posición lateral, inclinar la tabla, incluso completa unos 30 grados hacia el lado izquierdo para evitar las compresiones aortocaval en las maternas. En las lesiones deportivas, mucho cuidado con los elementos de protección personal. Muchas veces no sabemos cómo retirar un elemento de protección personal y a veces por intentar retirarlo lo que hacemos es aumentar los movimientos de esa columna y eso se va a ver reflejado en que termine generando lesiones que no estaban incluso presentes en el paciente. La bibliografía. Listo, chicos. Gracias a todos por la atención.